Si crees que la Edad Media fue solo ignorancia y superstición, este es el punto exacto donde muchos se equivocaron, y donde empieza algo que todavía hoy nadie puede explicar del todo, porque hubo hechos reales, registrados por cronistas, médicos y autoridades, que sobrevivieron al paso de los siglos sin una respuesta definitiva. Y cuanto más se los investiga, más inquietante se vuelve una idea. Tal vez no eran errores del pasado, sino mecanismos de control que funcionaron demasiado bien. Misterio número 5. En 1518, en la ciudad de Estrasburgo, una mujer salió a la calle y empezó a bailar. No había música, no había celebración. Bailó durante horas, sin detenerse. Cuando cayó la noche, seguía moviéndose. Al amanecer también. Sus pies sangraban, su respiración era errática, pero su cuerpo no obedecía. En los días siguientes, otros comenzaron a imitarla. Primero fueron pocos, luego decenas, después cientos. Bailaban hasta desmayarse, hasta romperse los huesos, hasta morir. Las autoridades médicas registraron el fenómeno como real. Intentaron curarlos obligándolos a seguir bailando, convencidos de que el cuerpo expulsaría el mal. Contrataron músicos, levantaron escenarios, y ese fue el error que lo empeoró todo. Las muertes se multiplicaron. Algunos gritaban que algo los empujaba desde adentro. La ciencia moderna habló de histeria colectiva, de intoxicación por hongos, de estrés extremo. Pero ninguna teoría explica por qué comenzó de golpe, ni por qué terminó de la misma forma. Como si alguien invisible hubiera decidido cuándo empezar y cuándo parar. Misterio número 4. Durante las grandes epidemias medievales, no todos los muertos eran tratados igual. En aldeas de Inglaterra, Polonia y Europa del Este, se encontraron tumbas imposibles de ignorar. Cuerpos enterrados boca abajo, cráneos separados del cuerpo, mandíbulas forzadas con piedras, pechos atravesados por estacas. Durante siglos se dijo que era superstición, miedo a vampiros. Pero los análisis modernos revelaron algo más inquietante. Muchos de esos cuerpos pertenecían a marginados, forasteros, pobres, enfermos, personas sin protección social. Y lo más perturbador no fue el ritual, sino quién lo ordenó. No fueron aldeanos desesperados, fueron autoridades locales, jueces, representantes del poder. Porque cuando el miedo se desbordaba y la ciencia no ofrecía respuestas, alguien debía ser señalado como amenaza, y nadie estaba preparado para admitir que esos entierros no buscaban proteger a los vivos, sino calmarlos mediante el terror. Misterio número 3. En 1325, en Alemania, ocurrió algo que dejó un expediente abierto hasta hoy. Un hombre fue ejecutado públicamente, decapitado ante testigos. El verdugo cumplió cada paso del ritual sin errores. Todo quedó registrado. Semanas después, ese mismo hombre fue visto vivo en su aldea, caminando, hablando, comiendo. Los vecinos lo denunciaron. El caso llegó a las autoridades. El verdugo fue interrogado, torturado, amenazado, pero nunca confesó nada, porque no había fallado. La ejecución había sido real. Entonces surgió la pregunta que nadie quiso responder. Si el verdugo no se equivocó, ¿a quién había matado? El expediente quedó inconcluso. El hombre resucitado desapareció, y el verdugo siguió ejerciendo como si nada, porque en la Edad Media, su palabra valía más que la de los vivos. Desafiarla era desaparecer. Misterio número 2. En un monasterio francés del siglo XII, varios monjes copiaban manuscritos en salas separadas, sin contacto entre ellos. Años después, se descubrió algo imposible. Los textos eran casi idénticos, no solo en el contenido, sino en errores ortográficos, frases mal copiadas e incluso manchas de tinta en los mismos lugares. La Iglesia investigó. Se habló de inspiración divina, de posesión, de herejía. La ciencia moderna propuso la existencia de un texto previo hoy perdido, pero hay un problema inquietante. Algunos manuscritos están fechados antes que otros que supuestamente copiaron. El monasterio fue cerrado, los textos sellados, los monjes dispersados. No hubo castigo público.
Solo silencio. Y cada intento moderno de explicar el fenómeno termina contradiciéndose, como si el misterio se negara a ser entendido. Misterio número 1. El verdugo. No como ejecutor, sino como poder invisible. En muchas ciudades medievales, el verdugo era intocable. No podía ser juzgado por tribunales comunes. Vivía fuera de los muros, pero sabía todo lo que ocurría dentro. Asistía a interrogatorios, presenciaba confesiones obtenidas bajo tortura, registraba castigos ejemplares. Algunos cronistas afirmaban que conocía las sentencias antes de que fueran dictadas, que sabía quién iba a morir incluso antes del juicio. En Inglaterra, durante el siglo XIV, aldeas enteras desaparecieron sin guerras ni plagas registradas. Casas vacías, campos abandonados, iglesias en ruinas. La explicación oficial fue hambre y migración. Pero los registros judiciales muestran algo inquietante. Semanas antes, el verdugo había sido enviado a observar, no a ejecutar, a observar. Y después, nadie volvió a escribir sobre esos lugares. 5 misterios reales, documentados, incompletos, y una revelación inquietante. La Edad Media no solo gobernó con espadas y castigos, sino con miedo administrado con precisión, porque cuando la ciencia no podía explicar algo, el poder lo utilizaba. No necesitaban que entendieras lo que pasaba, solo necesitaban que obedecieras.